Gracias al Señor por su gracia, por su regalo no merecido. Merecíamos realmente era la muerte, el castigo. Sin embargo, el Señor dio a su Hijo Jesucristo para que fuéramos salvos. Damos gracias a Dios y por eso estamos hoy, domingo, alabando y glorificando al Señor, dándole toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Llega un momento importantísimo y te ruego que puedas dejar de hacer lo que estás haciendo, puedas sentarte, puedas allí tener tu bloc de notas y tu lápiz y puedas anotar. Se cuenta de dos oradores. Habían dos oradores, hay una parábola muy vieja, donde estaba un orador que era muy joven, bastante jovencito, muy bien preparado, era un conferencista, una persona que sabía manejar bien el lenguaje, que se proyectaba muy bien, que tenía un buen manejo de las masas. Y también había otro muy anciano que fueron invitados para recitar un salmo. Ellos no sabían las intenciones de los organizadores, sin embargo, ellos acudieron. Y la idea era como que ponerlos a competir. Y bueno, inicialmente este joven agarró el salmo y lo recita de la mejor manera, pronunciando de la mejor manera, haciendo sus gestos y tratando de transmitir de la mejor manera el mensaje. Cuando él terminó el salmo, la gente se paró, se puso de pie y aplaudieron y pedían que otra vez pudiera recitar, ¿verdad? Que pudiera con su elocuencia poder proclamar ese salmo. Y así lo hizo con entusiasmo y bueno, terminó su salmo y otra vez se pusieron de pie y aplaudieron al joven orador. Luego le dan la oportunidad al anciano, al que tenía mayor edad, que ya se estaba prácticamente retirando, y él con su experiencia, con su calma, empezó a recitar, a proclamar este salmo. Y cuando él terminó, un silencio profundo. No se escuchaba absolutamente nada en la sala. Y él alzando la vista pensaba, antes de alzar la vista pensaba, lo hice muy mal, dijo. Realmente no llegué al nivel en el cual lo hizo este joven. Sin embargo, cuando él miró hacia el público, la gente estaba en una actitud de adoración, estaban llorando y otros estaban orando. Qué grandes diferencias, ¿verdad? Qué contrastes hay entre uno y otro. Al principio proclamaban y le aplaudían al joven por lo bueno que lo había hecho. Y con el segundo, que era el anciano, él provocó en ellos una actitud de adoración. El salmo que estaba leyendo era justamente el Salmo 23, un salmo que es muy conocido por nosotros como creyentes de Cristo, pero también conocidos por todo el mundo. Es un salmo que se pega en las paredes, se imprime, se pone en cuadros, a veces se deja la Biblia abierta porque recita Jehová o el Señor es mi pastor y nada me faltará. Más adelante vamos a hablar acerca del Salmo 23. Ahora vamos a hacer un repaso brevemente acerca de esta serie llamada Poemas de Dios. Seleccionamos 4 salmos y vamos a conocer más acerca del carácter de Dios, pero también vamos a conocer de los salmistas, quiénes y por qué escribieron lo que escribieron. Los salmos son poemas. Vamos a hacer un repaso entonces acerca del domingo pasado. Y el domingo pasado hablamos acerca de la confianza en las crisis. Confianza en las crisis. Pueden anotar para los que no estuvieron. Y vimos 4 puntos. Estuvimos analizando el Salmo número 3 y por supuesto decíamos que el autor de este salmo era David. Estaba pasando por un momento muy, muy fuerte, muy delicado. Estaba siendo traicionado por su hijo Absalón, quien quería literalmente matarlo para obtener el poder y colocarse como rey a la fuerza. Entonces, en los primeros versículos vemos la crisis del salmista. Había una traición emocional y de una otra manera él describe su angustia, su sentimiento, lo que estaba pasando. En el segundo punto, vimos que el Señor era su escudo y vemos cómo David proclama en una oración, el Señor es mi escudo, el Señor es mi escudo, quien me rodea, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza.
En la tercera parte de esta primera parte, de este domingo anterior, vimos que el Señor era su victoria. Y por último, él termina esta oración, aunque la empezó con angustia, él terminó diciendo, el Señor es mi salvación. Y en medio del salmo decía, no temeré, aunque son muchos, no temeré. Se había levantado un ejército de más de 30.000 soldados junto a Absalón, quien lo estaba buscando, y él estaba allí ciertamente al principio atemorizado. Sin embargo, él dijo, bueno, me acostaré, dormiré y me levantaré, porque tu Señor me sostiene. Entonces vimos esta parte, está grabado en Facebook, está grabado en YouTube también, y puedes verlo. Estoy haciendo solamente un repaso breve, ¿verdad? Vamos entonces a ver el Salmo 23, como ya les dije, recuerden la introducción, habían dos oradores, uno la recitó también que provocó aplausos, y el viejo o el anciano provocó adoración, alabanza a Dios. Eh, Cuando David habla de que el Señor es su pastor, él utiliza una figura literaria, un símbolo, porque realmente el Señor es como un pastor. El Señor es Dios Todopoderoso, pero es el pastor de los pastores. Y David también fue pastor. El primer pastor la primera persona, perdón, que ejerció en la función de pastor fue Abel, quien fue asesinado por su hermano Caín. Fue el primer pastor, el primer cuidador de ovejas, quien sostenía estos rebaños. Y el oficio de pastor no es muy bien visto, o no era muy bien visto en aquel entonces. Era un oficio que lo hacían eran los pobres, por así decirlo. Habían otros oficios de mayor interés. Sin embargo, el Señor se refleja como un pastor quien cuida o quiere cuidar a su rebaño. Vamos a ver en Jeremías 31:10. En Jeremías 31:10 vemos cómo el Señor habla a través del profeta y dice, naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas más lejanas, el que dispersó a Israel los reunirá, dice la palabra, lo cuidará como un pastor a su rebaño. Entonces el profeta está diciendo que el Señor cuidará como un pastor a su rebaño, a su pueblo elegido. Y vemos más adelante en Isaías 40, 10 y 11, vemos estos dos versículos, dicen, miren, el Señor omnipotente llega con poder y su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo procede. Ciertamente el Señor es todopoderoso, omnipotente, y su brazo gobierna. Pero fíjense lo que dice el versículo 11. Como un pastor cuida a su rebaño. Y les decía que anteriormente el oficio de pastor no era muy bien visto, sin embargo él se coloca o utiliza la figura de pastor porque está interesado en cuidar a su rebaño. Recoge los corderos en sus brazos, lo lleva junto a su pecho y guía con cuidado a la recién parida. Qué extraordinario relato, ¿verdad? Vemos allí y qué figura tan bonita como de padre utiliza Isaías, ¿verdad? Entonces, hay muchas referencias en el Antiguo Testamento que hacen ver al Señor como pastor. Y vamos a ver más adelante que el mismo Jesús dijo que Él era como un pastor y que era el buen pastor. Entonces vamos a entrar al tema ya en Salmo 23. Vas a anotar el Salmo 23. Anteriormente veíamos la confianza en las crisis. Hoy vamos a ver Jesús es nuestro pastor. Jesucristo es nuestro pastor. Y si estás al lado de alguien en tu casa, con tu papá, tu mamá, le vas a decir Jesús es mi pastor. Y el primer punto, vamos a ver 6, pero el primer punto de este Salmo 23 es que Jesús me provee. ¿Y por qué decimos esta afirmación que Jesús me provee? Vamos a leer el versículo 1. Yo sé que quizás ustedes se lo saben, vamos a verlos en diferentes versiones, pero vamos a ver lo que dice el versículo 1. El Señor es mi pastor, nada, ¿qué dice? Nada me falta. En otras versiones que son muy usadas, dice, nada me faltará, hablando acerca del futuro. Sin embargo, las versiones más antiguas y las más pegadas a la original dice, nada me falta.
y habla de un presente continuo. David estaba diciendo en ese momento que pasó por ser pastor, pero también un gran líder y un gran rey. Él decía, el Señor es mi pastor y nada me falta. Él era un pastor de ovejas y se identificaba ciertamente con el Señor. Así como él cuidaba sus ovejas y las curaba y las protegía y si es posible daba su vida por ellas, ahora él le estaba diciendo, bueno, yo tengo un pastor. Por encima de mí, aunque yo fui pastor, yo tengo un pastor. Y él decía, el Señor, que lo describe en Jeremías y Isaías como un Dios poderoso, un Dios fuerte, omnipotente, que su brazo gobierna. Él decía, el Señor es mi pastor. Y por eso nosotros debemos aplicar, así como dice David, Jesús es mi pastor. Si nosotros hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, podemos entonces decir que Jesús es mi pastor. Y debes decirlo ahora. Dilo ahí en tu casa, en tu trabajo, donde tú estés, donde tú estás. Di, Jesús es mi pastor y nada me falta. No me falta ahora. No es que me va a faltar en un futuro. No me falta ahora. Vamos a ver una porción bíblica que demuestra que Jesús se identificó con los pastores e incluso dijo que él era un buen pastor. Eso está en Juan 10, versículo 9, versículo 10 y versículo 14. Aquí vamos a ver 3 versículos. Y él al principio dice, bueno, yo soy la puerta del redil. No solamente soy el pastor, sino que soy la puerta del redil. Y el redil era un lugar donde estaban las ovejas, donde se cuidaba. Era una especie de corral o de cerco allí. Y él decía, bueno, yo soy la puerta de ese redil. El que entra por esa puerta es salvo, me pertenece a mí. El que no entra por esa puerta no es oveja, es un asaltador o es un ladrón y describe a Satanás, el diablo. No solamente el pastor es el redil, Jesús es el redil, sino que él es la puerta del redil, sino que él es el pastor también y él dice que él nos cuida como sus ovejas. En el versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. ¿Cierto? Muchos de los que están conectados ya han confesado a Jesús como el Señor y por eso somos salvos. Se moverá con entera libertad y hallará pasto. Yo soy, ¿qué dice? El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Acaso Jesucristo no murió por nosotros, por sus ovejas? Así lo hizo, ¿verdad? No solamente lo dijo, sino que lo hizo también, murió en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados y nos ha dado salvación. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como David decía, el Señor, porque él no conoció a Jesús, y David dijo, el Señor es mi pastor, nosotros podemos decir ahora que Jesús es nuestro pastor, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso debemos aplicarlo de una vez y debemos confesarlo. Jesús es mi pastor. En el versículo 27, más adelante, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco a ella y me siguen. ¿Sabe qué? En la antigüedad aún se practica, los pastores le colocan nombres a las ovejas. Y cuando el pastor llega al redil o al lugar donde están las ovejas, él las llama por su nombre. Y ellas obedecen. Y usted puede decir, pero eso es un animal. Pues sí. Pero así como son entrenados los perros, incluso los gatos, pueden ser entrenadas las ovejas. Y la oveja es un animal noble, dócil, dependiente, que escucha la voz del pastor y sigue al pastor. No es como el chivo. El chivo escucha la voz del pastor y el pastor va por un lado y el chivo va por otro lado. Pero en cambio la oveja escucha la voz del pastor y sigue al pastor. Por eso en los rebaños de ovejas el pastor va adelante, no va atrás. Usted puede ver películas, puede ver series, puede ver cuadros, puede ver ilustraciones y el pastor de ovejas va adelante. Si usted ve un pastor de ovejas, de hecho les cuento una anécdota rápidamente. Había un amigo que falleció, ya partió con el Señor. Él firma Boraure, fue un excelente pintor, nos representó a nosotros como venezolanos y a Venezuela en Israel, ganó premios y era maestro en pintura de la escuela Martín Tovar y Tovar, la escuela de arte y oficio,
Y él hizo una pintura para una iglesia cristiana. Y él hizo la pintura y no sé qué pasó, pero él puso al pastor detrás del rebaño de ovejas. Y vino el pastor con mucha delicadeza, con mucho tacto, porque era una pintura en ofrenda regalada para la iglesia. Él dijo, la pintura está excelente, está bellísima, pero hay un solo detalle. Hay un gran error. ¿Cuál es el error? Dijo el pintor. Que el pastor está detrás y está como arriando al rebaño, y no es así. Y tenía razón, porque la Biblia lo dice y en el oficio del pastor es así. El pastor llama a las ovejas escuchan su voz, lo reconocen y siguen al pastor. Pastor que está arreando a las ovejas, tenemos dos cosas que pueden pasar allí. O no reconocen al pastor o no son ovejas. Así de simple. Entonces, cuando usted lo llamen y usted no reconoce a su pastor, pregúntese, ¿soy oveja? ¿Soy obediente a la voz del pastor? ¿O seré un chivo o una cabra? Se los dejo como tarea para que puedan reflexionar. Lo cierto es que dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco ella y ellas me siguen. Característica principal de una oveja, sigue al pastor. No está cuestionando, es que a mí no me parece, es que vamos a verle la Biblia y no estoy diciendo que siga al pastor a ciegas, porque debemos escudriñarlo todo, saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero una vez que Dios le ha mostrado que está en una iglesia correcta, que tiene la doctrina correcta y que el pastor anda en la visión, debe seguir al pastor. A menos que usted sea otros pastores, y sin embargo hay pastores que deben obediencia a otros pastores. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie que podrá arrebatarlas de mi mano. Ese mismo pastor que describe Jeremías, que dice brazo fuerte, Dios omnipotente, es el mismo Jesús que tenemos ahora. Versículo 28 ya lo leímos, entonces podemos afirmar en la siguiente lámina, si Jesús es tu pastor, nada te falta hoy ni mañana. El versículo 1 del Salmo 23 encierra esta verdad. Si Jesús es tu pastor, nada te falta hoy, en el presente, ni en el futuro. Seguimos entonces con el versículo 2 y podemos afirmar que Jesús me da descanso. En el versículo 1, Jesús me provee. Versículo 2, Jesús me da descanso. Y vamos a ver qué es lo que dice entonces este versículo. En verdes pastos me hace que descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. ¿Qué hace el pastor entonces por las ovejas? Nos hace descansar y nos guía o nos conduce a aguas tranquilas, aguas de reposo. Cuando se refiere a pasto, no habla solamente de la comida. Sí, es un pasto bueno, agradable para comer. Pero como al principio en el versículo 1 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, cuando Dios provee, provee todo. Y cuando decimos todo, es todo. La comida, el vestido, el trabajo. Si necesitamos carro, Dios va a dar el carro. Si necesitamos incluso distracción, Dios va a proveer. Cuando digo todo, es todo, iglesia. Y Dios te va a dar todo lo que necesitas. Todo lo que sea necesidad, Dios lo va a dar. Por eso David decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y hoy estamos afirmando, Dios nos afirma que nada nos va a faltar. Y en el segundo versículo dice que en delicados pastos nos hará descansar. No solamente nos dará toda la comida que necesitamos, sino que nos va a proveer incluso hasta descanso. Delicados pastos para que podamos descansar, y junto a aguas de reposo nos va a conducir, nos va a pastorear. Me recuerdo que en Venezuela fuimos a Mérida, a Gaviria, un lugar muy alto, una montaña, y visitamos un pueblo, pero estilo comiquita, algo así, tipo Heidi, de verdad que sí. Y por primera vez vi unas ovejas tan hermosas, tan peludas, tan llenas de lana. Estaban sueltas, eran como silvestres, por así decirlo, y estaban junto a un arroyo. Era algo nunca antes visto por mí, y era tan especial como sonaba ese arroyo de agua dulce, una cosa tan llena de paz, que de verdad no la puedo describir con palabras.
Yo me quedé mirando esa escena allí donde estaban como 5 o 6 ovejas y estaban las ovejas echadas, tranquilas, allí reposando. Y yo decía, bueno, yo creo que cuando David dijo, junto a aguas de reposo nos conducirá y en pasto nos hará descansar. Yo creo que estas ovejas se sienten así, decía yo. Tendremos descanso en Él. Jesús nos puede dar un descanso al punto tal de que no nos vamos a preocupar por comida, ni por vestido, ni por nada que nos haga falta, porque Jesús es nuestro pastor y Jesús nos va a proveer. Podemos afirmar entonces, cuando estés cansado, Jesús te lleva a aguas de reposo. Te pregunto ahora, ¿estás cansado? ¿Estás cansado de la vida que llevas? ¿Estás cansado incluso del ministerio? ¿Estás cansado, no sé, de tu trabajo? ¿Espiritualmente te sientes agotado? ¿Emocionalmente estás cargado? No sé cuál es tu situación, no sé por qué estás pasando. Yo no te conozco, pero el Señor sí te conoce. Y el Señor lo primero que te dice, y te lo dijo en el versículo 1, yo te voy a proveer todo. Pero que tienes que escuchar mi voz, me tienes que reconocer y me tienes que seguir. Porque se los mencionaba anteriormente, el Señor llama a sus ovejas por su nombre, ellas las reconocen y le siguen. ¿Tú eres oveja o eres una cabra? En términos humanos, Dios nos mandó a ser discípulos. Dios nos mandó a ser seguidores de Jesús. Por eso está la figura de pastor en las iglesias. Y Dios desea que nosotros seamos ovejas, que seamos como ovejas literalmente que siguen al pastor y que siguen al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores. Nosotros estamos llamados a seguir a Jesús y a buscar a otras personas que sigan a Jesús. Mostramos al príncipe de los pastores, al Señor de los pastores, y ellos siguen a Jesús. Vayan y hagan discípulos, busquen a otras ovejas que reconozcan la voz del Señor y que le siguen. Una vez que tú te identificas como oveja y has reconocido a Jesús como Señor, te aseguro esto, cuando estés cansado, Jesús te va a llevar a aguas de reposo. Vamos con el versículo 3. En el versículo 3 podemos afirmar que Jesús restaura nuestra alma. Tú puedes decir, Jesús restaura mi alma. Así como David decía, el Señor es mi pastor, di, Jesús es mi pastor, Jesús me provee, Jesús me da descanso, Jesús restaura mi alma. Vamos a leer el versículo 3 en una versión antigua. Dice, restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. No dice restaurará mi alma, confortará mi alma. No, restaura mi alma, porque estamos hablando en presente continuo. Hoy el Señor va a restaurar tu alma. Y se cree que el alma o el espíritu, en él convergen los sentimientos, el asiento de los sentimientos, de la conciencia, esa parte intangible que tenemos allí. ¿Cierto? Y cuando nosotros nos angustiamos, cuando pasamos por problemas emocionales, matrimoniales, relacionales con otros, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, ¿cómo nos ponemos? Cuando hay un conflicto emocional, ¿cómo nos ponemos? Empieza la angustia, empieza la depresión, empiezan un montón de cosas a nivel emocional. Cuando la gente está con problemas emocionales, hay un descontrol. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo está tu alma ahorita? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Te sientes angustiado? ¿Te sientes cansado, como decíamos anteriormente? ¿Estás deprimido? ¿Sientes que debes ir a un psicólogo o a un psiquiatra? ¿Cómo están tus pensamientos, tus sentimientos? Si te preguntara hoy cómo te sientes en lo profundo de tu ser, ¿qué pudieras decir? David decía, no solamente es mi pastor, él me provee todo hoy, incluso me hace descansar. Bueno, él restaura mi alma. Cuando yo siento mi corazón en 1000 pedazos, Dios restaura mi alma, confortará mi alma, restaurará, avivará. Hay una regeneración desde la parte espiritual, incluso por la parte física. David escribía que Dios va a proveer todo de lo que necesitamos para nuestro cuerpo, pero también va a proveer todo lo que necesitamos en nuestra alma. En esta pandemia,
Muchos creyentes, muchos cristianos entraron en depresión, entraron en ansiedad. Me voy a morir, decía uno, me voy a morir. Ya tengo el COVID. Y hemos dicho anteriormente en otras reuniones que se han enfermado 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 10 veces. Vienen unos rebrotes, vienen otras pandemias. Yo sé que muchos han muerto. Hoy incluso podemos informarnos de que están muriendo personas no solamente por el COVID, por la pandemia, sino por otras cosas. Y cuando nosotros perdemos el enfoque en escuchar la voz de Jesús, podemos angustiarnos. Hoy el Señor te dice, bueno, estés con pandemia, sin pandemia, estés con COVID, no estés con COVID o con cualquier otra enfermedad que angustia tu alma, yo te voy a restaurar tu alma. Si el Señor, si Jesús es nuestro pastor, Él tiene cuidado y va a restaurar nuestra alma. Podemos afirmar entonces Jesús es la solución a las preocupaciones, angustias y depresiones. Sé que los psicólogos ayudan, sé que los psiquiatras también, incluso los médicos. Pero la solución a la raíz de nuestra ansiedad, de nuestras depresiones, de nuestras angustias, está en Jesús. Si Jesús es tu pastor, nada te falta. Vamos con el siguiente versículo y podemos afirmar que Jesús me protege. Jesús me provee, me da descanso, rescata o restaura mi alma. Jesús me protege. Vamos a leer el versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque esté pasando por una gran dificultad, valle de sombra de muerte es una expresión de pasar por peligro. Todos pasamos por peligros, todos pasamos por grandes tormentas, todos pasamos quizás por algunas enfermedades. No todos pasamos por atracos, yo pasé por varios, pero no todos pasamos por atracos. No todos son apuntados con revólver o pistola, no todos son víctimas de algún atraco con cualquier arma, pero yo creo que todos pasamos por peligro. Incluso podemos decir que hemos pasado, Dios nos ha librado de peligros de muerte y no nos damos cuenta. En una oportunidad, lo cuento súper corto, una oportunidad, yo estaba en la entrada de una empresa y los que me conocen muy bien saben que cuando yo recibo una llamada, yo me tengo que parar y yo tengo que caminar. Es necesario para mí caminar para poder entender la conversación. Si yo me quedo sentado allí, no lo entiendo. ¿Por qué? No lo sé. Lo cierto es que yo estaba en una empresa, en la entrada de una empresa, yo recibo una llamada en ese momento y cuando yo digo aló, doy 2 pasos hacia adelante para seguir caminando y hablando. Inmediatamente cuando yo digo aló y doy un paso hacia adelante y me retiro un poquito, cae una valla publicitaria justo en el lugar donde yo estaba. Y era una valla publicitaria muy grande que venía de una gran altura. Yo creo que pesaba, no sé, ese aviso como unos 20, 30 kilos y era de hierro. Literalmente me iba a matar. Y la gente que estaba allí me dice, wow, fue librado de la muerte. Este es un milagro. Y yo me quedé así con la llamada y la gente me decía aló, aló, y yo era viendo el golpe, incluso marcó el pavimento allí. Yo fui consciente en ese momento de que Dios me libró. Pero también creo que Dios me ha librado de muchas muertes y yo ni me he enterado. Cuando viajamos, no sé, a algún lugar, en micros, en metros, en tren, en auto propio, en bicicleta, corremos peligros. Muchas veces yo creo que Dios nos ha librado de enfermedades terminales, de accidentes de cualquier tipo. ¿Cuántos no se han caído, no sé, de alguna escalera, incluso bajando una acera y se mueren en los baños? Pasan accidentes. Yo creo que ustedes han visto el programa Mil Maneras de Morir. Es increíble cómo la gente se puede morir. Porque para morir es que está vivo y solamente eso. Aunque estemos pasando por valles de sombra de muerte,
David pasó por muchos valles de sombra de muerte y lo vimos el domingo pasado, donde Absalón junto a 20 o 30.000 soldados lo estaban buscando para matarlo. Quizás tú ni yo somos reyes y no estamos corriendo quizás los peligros de el rey David. Pero tú y yo hemos sido librados de la muerte. Entonces debemos estar confiados en que el Señor está con nosotros. El Señor nos dice hoy, yo estaré contigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay un instrumento que utiliza el pastor. Algunos creen que es 2 en 1, hay otros que creen que son 2 instrumentos separados. Yo me voy con la versión de que es un 2 en 1. Es una vara y tiene como una horquetilla en la parte de arriba. Y la vara, aunque es como un bastón, le sirve de apoyo al pastor. Mientras va caminando o va subiendo una montaña, se puede apoyar en él. Pero esa vara que es gruesa y que es pesada, le sirve a él también para defenderse de fieras que quieren comerlo a él y a las ovejas. Entonces el salmista dice, tu vara y tu callado me infunden aliento, me animan a seguir adelante, me siento protegido con ellos. Y ciertamente el pastor se defiende a sí mismo y defiende sus ovejas de leones, tigres y otros depredadores carnívoros que quieren comerse a las ovejas y sobre todo a las ovejas más pequeñas. El pastor las va a defender, pero esa misma vara sirve para quebrar la pata literalmente de las ovejas. Y a veces el pastor tiene que, disciplinar. Con la misma vara que le da al león, al puma y a cualquier otro depredador, también con esa vara le puede dar. Y David dice, bueno, esa vara me infunde aliento. El callado, muchas ovejas a veces caen en pozos. ¿Y con qué son rescatadas? Porque el callado es como una extensión del brazo. Cuando no la puede alcanzar con el brazo, ¿qué hace? Agarra la vara y con el gancho la ala. Y en muchas oportunidades también tenemos que agarrar el gancho y alar a los hermanos. Véngase para acá, véngase. No, es que yo me quiero ir por aquí. Venga para acá, no le conviene. Y a la oveja no le gusta eso que lo agarren por el cuello y más cuando tienen cuellos largos. Véngase. Ese tirón, cuando uno lo ala, no le gusta. Pero ¿qué dice David? Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú estarás conmigo, esa es mi protección. Me defiendes de los peligros de los depredadores, pero me defiendes incluso de mis propios peligros. A veces la oveja se quiere ir a un lugar a comer pasto porque cree que es bueno y no es bueno. Está envenenado, está intoxicado, le va a caer mal. ¿Qué debe hacer el pastor? Vara y callado. Seguimos adelante entonces. Podemos afirmar que Jesús te protege en los momentos más oscuros de tu vida, incluso de la muerte. El Señor está allí para protegerte, así como lo ha hecho con todos los profetas y con todos los anteriores que estuvieron antes de nosotros. En el siguiente versículo, me encanta, y esto lo vamos a hacer más rápido, el 5 y el 6, Jesús es mi anfitrión. Y yo quiero explicar bien esto porque usted puede decir, bueno, como Jesús es mi anfitrión, yo me voy a aprovechar de eso, y no es la idea. El versículo 5 dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. ¿Quién prepara a quién? David está diciendo, el Señor es mi pastor y ese mismo pastor me sirve a mí. Me prepara a mí un banquete. Y ojo, no estoy diciendo que el Señor es nuestro siervo, no. Él es mi anfitrión y es distinto. Cuando una persona invita a una fiesta, Él es el anfitrión, Él es el dueño de la fiesta. Pero el anfitrión puede servir alguna bebida, puede servir alguna comida, porque Él es el anfitrión, Él fue el que invitó a su gente. Y cuando uno invita a su casa, uno quiere que no solamente servirle, sino hacerlo sentir bien. Y uno prepara que un lugar adecuado, limpio, si es posible con algún perfume o un aroma, y prepara que algunas cositas para picar, para comer, algún plato fuerte.
A pesar de que el dueño me pueda servir a mí, no es mi sirviente, es mi anfitrión. Y esa es la diferencia que quiero enfatizar el día de hoy. David podía tener una relación tan estrecha que él decía, el Señor es mi pastor, es mi protector, es todopoderoso, me va a dar todo, incluso me va a servir. Pero no desde la postura de siervo, sino desde la postura de anfitrión, porque el Señor es dueño de todo. Es algo asombroso. Y nosotros podemos decir con seguridad, Jesús es mi anfitrión. El Señor me prepara banquete en presencia de mis enemigos. Mientras aquellos me quieren matar, yo voy a estar ¿qué? Contemplando las bendiciones, la comida, el banquete que el Señor me prepara a mí. Yo me imagino a David, imagínese usted allí sentado, comiendo rico, delicioso, no sé, algún pollo asado, una carne en vara, un asado, algo allí. Los demás con ganas de matarlos, iracundos, insultándolos. Y usted mire, disfrutando de ¿qué? De un banquete que el Señor le ha preparado. Usted puede decir, no puede ser, pues sí puede ser. Porque la palabra lo afirma, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Puede estar tan tranquilo, como decía David en el Salmo 3, aunque me están buscando 20 o 30 mil personas para matarme, yo me acuesto, duermo y estoy seguro de que voy a despertar porque el Señor me sostiene. En esta oportunidad David dice, bueno, aunque andan enemigos detrás de mí, yo me puedo sentar tranquilo a comer un banquete de bendiciones, a disfrutar de las bendiciones de Dios, porque el Señor que es todopoderoso me lo ha preparado. Además, unge mi cabeza con aceite. El aceite es señal de unción, de autoridad, de poder, de presencia de Dios. En la cultura oriental se recibían a los invitados, se les daba agua o se les lavaban los pies, las manos y los pies, y se les podía ungir la cabeza en señal de honra. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Le lavó los pies. ¿Quién era el siervo allí? Él era el Señor. Y los discípulos tuvieron problemas con eso. Y Pedro dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Bueno, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces láveme los pies, el cuerpo, la cabeza, todo, báñeme. Y el mismo Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir. Pero ojo, Él no es el siervo. Él es el dueño, Él es el Señor de todo. Es nuestro anfitrión y me gustaría que tú lo comprendieras. Vamos adelante entonces con esta afirmación. Jesús te invita a disfrutar de su presencia mientras Él se encarga de tus cosas. Encárgate de los negocios del Señor y Él se encargará de los negocios tuyos. Sírvele al Señor y Él se encargará de los que te persiguen. ¿Tienes enemigos? Sírvele al Señor y Él se encargará de tus enemigos. ¿Quieres gente que te quiera hacer daño? Sírvele al Señor y Él va a servir banquete al frente de ellos. Por último punto, el punto 6, Jesús es vida eterna. Jesús es vida eterna. El salmista David terminaba en el Salmo 3, el Señor es mi salvación. Miren la afirmación que hace en el versículo 6. Dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Aquí hay una promesa mientras estamos vivos. Y David decía, bueno, mientras viva, la bondad y el amor inagotable me seguirán. La versión antigua dice, me escoltarán. Imagínense al Señor escoltándonos con su bondad y su amor inagotable. Eso es hermoso. Allí el Señor, amor inagotable y bondad para mi hijo, para mi hija. Todos los días de nuestra vida en esta tierra, el Señor nos va a escoltar, nos va a seguir con amor inagotable y bondad. ¿Tus días son así? Te pregunto. ¿Cómo es tu día? ¿Disfruta de la bondad de Dios y del amor inagotable del Señor? ¿O eres de que otro día más estoy cansado, otra vez esta malicia, otra vez esta cuestión, esta preocupación, voy a trabajar de nuevo o voy a descansar, ya hoy es viernes, ya hoy es lunes? ¿Cómo es tu día? David decía, todos los días el Señor me escolta con su bondad y amor inagotable. Y además dice
y en la casa del Señor viviré por siempre. No solamente puedo estar tranquilo aquí mientras viva, cuando muera, cuando parta, voy a estar con el Señor. ¿Y qué voy a encontrar en la presencia del Señor? Bondad y amor inagotable. Hay una promesa para estos días y para la eternidad. Pero ¿quiénes vamos a disfrutar de esa promesa? Aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro pastor, que escuchamos la voz de Jesús y que le seguimos. Debemos ser seguidores de Jesús, debemos ser ovejas de su prado, debemos entrar por la puerta, debemos comportarnos como ovejas y seguir al Señor. Podemos afirmar entonces, Jesús te escolta con su bondad e inagotable amor todos los días de tu vida. Si el Señor es tu pastor, nada te falta, ahora y en el futuro. Allí donde estás te quiero invitar a orar. Y de manera especial quiero invitar a que puedan reconocer como su pastor a aquellos que no lo han hecho. Quizás muchos de los que están conectados ya pueden decir, bueno, el Señor es mi pastor, yo lo reconocí, yo soy hijo del Señor. Pero quizás hay otros que no lo son todavía. No son ovejas del pastor, no son ovejas del prado, del redil del Señor. Si tú no te sientes con esa confianza como la que tenía Jesús o como la que podemos tener nosotros, te invito a que puedas hacer una oración y con esta oración puedas tener la confianza de que eres oveja del Señor. Te voy a guiar por una oración entonces. Y di al Señor, Señor, gracias por este momento. Gracias, Padre, porque tú has hablado a mi vida el día de hoy. Reconozco que soy pecador y que no he reconocido tu voz. Quiero ser tu oveja, quiero ser tu hijo o tu hija. Quiero conocer tu voz y quiero seguirte. Señor, si yo soy tu oveja, nada me apartará de ti y nada me faltará. Y cuando parta esta tierra, moraré contigo por la eternidad. Hazme tu hijo o tu hija en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, yo te felicito. Nos sentimos contentos por tu vida porque has sido parte o estás siendo sumado o sumada a la familia del Señor. La iglesia es la familia del Señor, es el redil del Señor, somos las ovejas del Señor. Y el Señor es nuestro pastor. Hay 6 grandes afirmaciones, 6 grandes promesas que las acabamos de ver. Y si el Señor es tu pastor, nada te falta en el presente, en el ahora. Y por supuesto, nada te faltará en el futuro. Quiero orar ya para despedir esta transmisión. Por todas las familias que están conectadas, por aquellos que querían venir a la iglesia, que les tuvimos que decir que no vinieran, suspendimos porque hay una actualización y bueno, tenemos que ajustar algunas cosas. Y yo no quiero que ustedes se desanimen ni que se frustren. De verdad que yo agradezco a todos los siervos que estuvieron trabajando durante esta semana, que vinieron y literalmente se fajaron allí junto a mí para poner la iglesia bonita. Y yo quiero orar por ustedes, por todos los que trabajaron, por los que quisieron y no pudieron, por aquellos hermanos que iban a venir contentos a congregarse. Yo quiero orar por ustedes para que el Señor nos permita vernos nuevamente, para que podamos alabar juntos al Señor de manera presencial y otras personas puedan conocer también al pastor de los pastores. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por este tiempo, por este momento. Gracias porque nos has permitido hacer una reunión de manera online, virtual. Sin embargo, Señor, el mensaje ha sido predicado y deseo con todo mi corazón que este mensaje sea de bendición y de edificación a mis hermanos que están en sus casas, en sus trabajos, en cualquier otro lugar. Señor, tú nos has recordado que tú eres nuestro pastor el día de hoy y nada nos falta. Por eso, Señor, confiamos en esa palabra y creemos, Señor, que si tú estás con nosotros, nada nos va a faltar, nada nos separará de tu poder. Y si aún tenemos que partir de esta tierra a morir, Señor, moraremos por la eternidad contigo en tu casa, Señor.
Bendice a mis hermanos, guárdalos, protégelos, cuídalos del mal, de cualquier enfermedad. Y permite que no se desanimen, al contrario, que nos podamos animar, que podamos tomar fuerza, Señor, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor. Gracias por esta transmisión. Bendice, Señor, a todo el que ha escuchado tu palabra, al que la va a escuchar después. Y permite que podamos reunirnos el próximo domingo de manera presencial. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por esperar pacientemente la transmisión. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Si alguno de ustedes quiere dar ofrenda o diezmo, puede irse a la pestaña de donativos o donaciones en nuestra página web www.iglesiavidaeterna.cl. Puede hacerlo por allí o contactar a cualquiera de los líderes. Le diremos cómo ofrendar para que la obra del Señor siga adelante. Como pastor deseo que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes, que puedan ser guardados, protegidos por la mano poderosa del Señor. Recuerda, Jesús es tu pastor y nada te falta. Chao, bendiciones.